Anteriormente en Doctora House Miami conocimos a la Doctora Takao, la cual sufre del síndrome de Rubik y siempre busca resolver problemas. Terminó llegando un paciente con sangre azul y un animal le había amputado la pierna. Ese animal fue un tiranosaurio y tuvo que resolver ese misterio. La respuesta a esto era que un yakuza fue disparado y fue a una clínica que ayudaba a criminales. Le inyectó demasiada anestesia causando así la metahemoglobinemia. Esto causaba que la hemoglobina de los glóbulos rojos se oxiden, así causando la falta de oxígeno. El doctor sabía cuál era el tratamiento rápido, y esto era el azul de metileno. Esto se usaba para tratar enfermedades de peces tropicales, que justo habían en el museo. Pero cuando llegó ya era tarde. Si encontraban en el cuerpo sabrían que recibió tratamiento médico. Mientras buscaba algo para amputarle el pie, encontró al tiranosaurio. Amputó la pierna y lo dejó en un lugar de construcción. Lo llamaron y él ahí empezó a darle compresión cardiopulmonar, para mucho después llamar a emergencias. Esto porque mientras un doctor haga eso no se le puede considerar un cadáver. Así fue como resolvió el caso del hombre de sangre azul. Pasamos a una chica que tras ver un video maldito se lanzó a las vías del tren. Esto fue considerado como un intento de suicidio, pero este caso terminó llegando a patología general, donde Takao intentaría resolver esto. La cosa es que no estaba en buenos términos con la psiquiatra y se disfraza. Una vez escucha toda la historia, ve el video maldito. La otra hermana es ingresada porque se cayó de las escaleras y decía que fue por el video maldito. La cosa es que estas dos hermanas tenían epilepsia y el video tenía imágenes intermitentes. Así fue como humilló a la psiquiatra del hospital. 28 de octubre, una persona estaba escribiendo un artículo de un tal Enzo Asilla para después sufrir una combustión humana. La doctora Takao había sido llamada por un profesor de historia, esto para resolver un caso sobre una maldición puesta sobre él y algunos de sus colegas, que irrumpieron en la tumba de un brujo llamado Enzo Ashiya, que llevaba 1000 años sellada. Estos estaban interesados en este porque estaba relacionado con Doman Ashiya, uno de los brujos buenos más conocidos de la historia. Al compartir el apellido querían saber su relación. Este mató con maldiciones a muchas personas, incluidos nobles. Le habían dado la autorización para revisar su tumba ya hace 3 semanas, y en la tumba estaba la momia de Enzo. Mientras cuentan esto se siente mal. Dice que empezó a sentirse mal hace 2 semanas. El doctor le recomendó oxígeno. Este parecía tener enfisema pulmonar o una infección respiratoria. Al ver los cigarros, Takao dice que se lo merecía por seguir fumando. Este dice que él toma las pastillas que le dieron, pero en vez de mejorar, empeora. Otro de sus colegas también estaba enfermo y no quería ir al hospital, esto porque decidía que iba a morir. Takao pregunta si tenía una enfermedad de base, le dicen que tenía colitis ulcerosa. Escuchando esto asume que tomaba inmunodepresores. Takao tiene una sospecha y dice que irán a la tumba. Llegan al lugar y ahí se encuentran con uno de los descendientes de Enzo. Este les dice que no tienen el permiso para ver la tumba. Ahí la profesora le dice que tenía la autorización de su madre, que era dueña de esas tierras. Takao estaba con permisito, pero ese tipo la para y la empuja. Este enoja a Takanashi y lo pone en su lugar. Ya en la cueva empiezan a tomar muestras y llegan a un diagnóstico. Debían ir a ver al otro profesor. Este dice que no saldrá ya que si no morirá. Takao estaba preparada para eso. En caso de que una persona no quiera atención médica, un familiar puede dar la autorización, dado que el paciente no estuviera en su pleno uso de sus facultades mentales. Para eso habían llamado a la psiquiatra, la cual no estaba de acuerdo con salvar a una persona. Takao se pasa por los ovarios su opinión y le dice que rompa la puerta. Ya dentro, Takao lo analiza y tenía dolor de cabeza, fiebre, náuseas, confusión y rigidez en la nuca. Esos síntomas solo eran de una enfermedad, y esa era meningitis. Se puede contraer esta enfermedad por el criptococo, que es un hongo que crece en lugares húmedos, y vaya casualidad, el lugar de la tumba era un lugar con bastante humedad, y esta estaba en todas partes. La profesora pregunta si ella también estaba enferma. Le dicen que no, ya que no les da a las personas con buena salud. El primer profesor tenía enfisema pulmonar, facilitando la infección. Solo le debían dar antifúngicos. Y el otro tomaba esteroides que son inmunodepresores. Debían hospitalizarlo y podía mejorar. Takanashi se encuentra a la profesora y esta estaba fumando. Le muestran los fósforos que el profesor abuelito le había regalado. Se lo guarda en la camisa y empiezan a hablar sobre sus colegas. El abuelito había mejorado y también que le envió su investigación sobre Enzo Ashiya a Takao para que la lea, ya que ésta tenía curiosidad. Pregunta por su otro colega. Takanashi dice que están haciendo lo que pueden. Lo bueno es que su esposa podía estar a su lado. Mientras va leyendo el documento, la profesora termina de escribir su artículo. En esta se mencionaba que todos los maldecidos por Enzo ardían en llamas. Tengo una hipótesis. Se guardó esos fósforos en la camisa y estaba usando una estufa. Esta pudo haber causado que los fósforos ardieran en llamas y por ende causó la combustión humana.
Si la respuesta es esa, me corto los huevos. La policía había llegado a la escena del crimen. La víctima era Aoi Kuramoto, y como era de esperarse, Takao desaparece. Las autoridades creían que el incendio se ocasionó por un descuido por un cigarro, pero lo único que se había quemado era su cuerpo. Eso podía ser la llamada combustión humana. En 1731 la condesa Cornelia fue hallada calcinada en su habitación, sin fuentes de ignición y solo quedaron las tibias. En el 2010 encontraron un irlandés llamado Michael Faherty carbonizado, sin señales de incendio en la zona. El forense registró oficialmente el caso como combustión espontánea. Había muchos casos de esos por el mundo. Creía que el criptococo era la respuesta a todo, pero parecía que no. Ella dice que se encargará de resolver el caso de la combustión humana. Revisando el almacén de la familia Murota, el profesor abuelito dice que esa colección tenía más de 300 años. Muchas de esas cosas valían mucho dinero, pero había una caja fuerte que tenía algo más valioso. Los únicos que se ven en la combinación eran los de la familia Murota. Dentro estaban documentos históricos sobre Enzo Ashiya. En estos se decían que los que morían engullidos por las llamas no dejaban un cuerpo y solo quedaba una sombra calcinada. Les dice que les dará todo el documento para que Takao pueda romper la maldición. Takanashi recibe una llamada del hospital. El profesor Ikari había fallecido. El otro profesor que había sido maldecido. El abuelo dice que todo eso estaba pasando por haberse metido con Enzo Ashiya y el siguiente sería él. En el funeral del profesor Ikari, Takanashi pregunta si el profesor abuelito asistió. Le dicen que se encerró en su almacén y su hija lo estaba cuidando. En eso aparece un motociclista, y este empieza a hacer ruido, y se notaba que era el descendiente de Enzo Ashiya. Ya en el funeral, Takanashi hace una oración por el difunto, y cuando se alejaba escucha un sonido raro. Los detectives estaban en la casa de Takao. Estos estaban para interrogar a Takanashi, lo que significaba que eso no fue por la maldición de Enzo Ashiya. Tienen una sospecha de que habían encontrado algo y fue provocado. Eso era cierto, habían encontrado restos de un temporizador de ignición en el ataúd. Tal vez eso fue lo que había escuchado Takanashi antes de la explosión. Takao pregunta por el temporizador. Le dicen que era uno casero, cualquiera podía hacerlo con un tutorial. Dado que encontraron algo, había la sospecha de que la combustión de la profesora Kuramoto también fue provocada. Le preguntan a Takanashi si vio a alguien sospechoso. Les menciona que vio un tipo en una moto y que se les quedó viendo a lo lejos. Ya cuando Takanashi se iba a ir, se encuentra a Mai. Esta le pregunta si quiere ver a su preciosa. Takanashi le decía que no, y en eso le llaman en recepción. Tenían algo para él. Dicen que lo dejó un tipo con un casco de motociclista. Esta era una carta de amenaza. Cuando ya estaba cerca de su auto, escucha otra vez el sonido del funeral. ¡Mis ahorros! Habían llegado tanto como policías como bomberos. En eso vuelve a aparecer el tipo de la moto, y vuelve a hacer ruido. Takanashi ata los cabos y cree saber quién es el culpable, y para esto necesitaría de la ayuda de Mai. Takanashi estaba en el bosque, y ya lo iban a atacar. Sabía que lo atacaría si decía que iba a ir solo. El motociclista suelta un frasco y escapa. Dos timones chocan y causan una explosión. Este intenta escapar en su moto, pero ella aparece Mai en su preciosa. El motociclista le iba a atacar, pero Mai al parecer sabía defenderse. Al quitarle el casco era el descendiente de Enzo Ashiya, el cual se llamaba Yuta. Sabía que era él porque la carta iba dirigida a Pajarillo, y así fue como le llamó la doctora Takao la vez que la defendió. Él pensó que se llamaba así, lo llamó y le dijo que quería ver otra vez la tumba, pero esta vez él solo, y así este cayó en la trampa. Ya era 1 de noviembre y Takao dice que Yuta admitió la carta y la bomba del auto, pero niega haber puesto la bomba en la tumba de Hikari y la combustión de la profesora Kuramoto. Decía que eso fue culpa de la maldición de Enzo. En eso reciben una llamada de emergencia y dicen que había un paciente que no podía respirar y que llegarían en 10 minutos. El paciente era el profesor abuelito. Decía que sentía frío y al parecer estuvo vomitando bastante. Le ponen oxígeno y cuando lo destapan ve que tenía marcas de quemaduras. El abuelo dice que es la maldición de Enzo. Takao dice que le quiten la máscara, pero ahí arden llamas. Takao estaba buscando una respuesta a la combustión humana. El cuerpo humano tenía 65% de oxígeno, 18% de carbono, 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio y 1% de fósforo. La combustión requería una oxidación repentina y la aparición de luz y calor. Takanashi recibe una llamada del detective Sakurai. Quería preguntarle algo a Takao. Cuando le pasa el celular, Takao pregunta si había revisado el historial clínico de la mujer e hija de Murota, o sea, el abuelo. Le dan una respuesta y luego Takao pregunta si habían encontrado qué fue el causante de la combustión con la autopsia. Le dicen que no, cosa que Takao ya había asumido. Le cuelga y Takao intentaba encontrar la pieza faltante. Si tuviera su sangre podría encontrar otra pista más. Ahí Mai le dice que ella tomó un poco de su sangre antes de que ocurriera la combustión. La mandó al laboratorio para un análisis. Al revisar no había resultados de ese análisis.
Ya que al estar muerto el laboratorio pudo haber considerado que no era necesario hacer un análisis. Takao manda que lo hagan, y ya al día siguiente salen los resultados. Había disfunción hepática y renal, coagulación, vómitos, sangrado rectal, problemas de conciencia. Ahí Takao hace memoria sobre todo lo que había ocurrido y ya tenía el diagnóstico. Debían empezar a moverse, no había tiempo. Le dice a Takanashi que enciende el auto, a lo que este le dice que ya no tiene su auto. A lo que Mai le dice que puede usar su moto. Ya en el almacén de los Murota había alguien esparciendo gasolina. Llega Takao y le dice que ya venía la policía, y el culpable era el asistente del profesor Murata. Se preguntarán por qué ya no le digo profesor abuelito. Lo descubrirán dentro de poco. El asistente estaba intentando quemar las pruebas. Se habían juntado varios crímenes y las pruebas estaban en ese lugar. El caso parecía más complicado, pero esto fue debido al criptococo, la combustión humana, luego el incendio del cuerpo del profesor Ikari y para finalizar la combustión del profesor Murata. Para rematar estaban las amenazas y el incendio al auto de Takanashi. Aquí lo importante era el segundo caso y el cuarto caso. Esto porque este desvelaba el truco de la combustión humana, que era el fósforo blanco. Cuando se ingiere esta ocasiona problemas gastrointestinales, vómito, diarrea, o sea, todas las afecciones que tenía el profesor Murata. Murata tenía una intoxicación severa por el fósforo blanco, pero no era el único. El fósforo blanco tenía un punto de ignición muy bajo, siendo que estos pueden arder a los 50 grados o menos dependiendo de la humedad. Con esto se resuelve el caso de la profesora Kuramoto. Al haber una estufa, esto ocasionó que se prendieran los fósforos y por ende combustión humana. Por el lado de Murata, este se guardó igualmente los fósforos en la camisa y cuando le pusieron la manta de calor causaron que estas ardieran. Al final mi hipótesis terminó siendo cierta y el causante de la combustión fue el fósforo. Ya debido a todo lo que se mencionó, los fósforos blancos fueron prohibidos y se dejaron de fabricar en 1921. La cosa es que en la caja fuerte había fósforos blancos. Pero aquí se abre una nueva incógnita. ¿Cómo es que el asistente obtuvo los fósforos si el profesor Murata dijo que los únicos que sabían la combinación eran los de la familia Murata? En eso llega la policía y alguien más. Allí el asistente rocía más gasolina y amenaza con encender el fuego. Este admite que mató a Murata con los fósforos blancos y que Kuramoto fue un daño externo. La cosa aquí es que al no poder abrir la caja fuerte, este no era el culpable, sino estaba intentando encubrir a alguien. Este sí ocasionó el incendio del funeral del profesor Ikari. Esto para desviar la atención ya que dejó el temporizador a propósito. Si lo llegaban a atrapar podía tomar la culpa de todos los crímenes, ya que este estaba intentando cubrir a Haruka, la hija del profesor Murata. Esta era la única que podía estar cerca de su comida. Esta tenía sus motivos y la respuesta estaba en el historial clínico de ella y su madre. Ellas habían ido a varios hospitales a que las atendieran. Esto era muy raro y solo ocurría cuando la víctima y el agresor no quieren que la gente se entere, ya que si cada mes aparece una mujer con varias lesiones, el doctor puede empezar a sospechar. Así es, el profesor Murata, que ni se merece ser llamado profesor, era un maltratador. En las radiografías aparecían varias fracturas tanto como en la hija y como en la esposa de Murata. Existía la posibilidad de que incluso este haya causado la muerte de su esposa, ya que este menciona que su esposa había fallecido y su hija había vuelto para cuidarlo. Su hija no volvió para cuidarlo, volvió para vengarse. Le cambió los fósforos para que así ardiera en llamas, pero no ocurrió y se los terminó regalando a la profesora Kuramoto. La muerte de Ikari y Kuramoto la confundieron. Se hartó y decidió ponerle fósforo blanco en su comida. Murata terminó intoxicado y luego ardió por los fósforos. Parecía un caso muy complejo, pero esto solo fue el resultado de que alguien cambiara unos fósforos. El detective pregunta a Haruka si es cierto. Este entra al almacén y esta dice que cuando su madre murió lo trataron como un accidente y nadie le hizo caso, así que lo único que le quedó fue tomar la venganza por mano propia. Dice que todo acabó y suelta un fósforo prendido. Todo empieza a arder ya que ve una bomba casera que aviva más las llamas. Takanashi se queda con Haruka, intenta hacerla entrar en razón para que salga de ahí, pero esta dice que no vale la pena seguir viviendo. Se cae la puerta y parecía que íbamos a perder a Takanashi. Takao no permitiría eso y usa la moto de Mai para entrar. Ya dentro le dice que deben salir. Era un médico así que no puede dejarla morir. Haruka le dice que no sabe nada de ella. Ahí Takao la toma y le dice que no le entiende, ya que es una genio, pero hay algo de lo que estaba segura. Su madre no hubiese querido que terminara así. Seguro ella sacrificó mucho para que se fuera de casa. Le dice que pague por sus pecados y que viva. Ya una vez fuera, el asistente sería juzgado por el incendio del cuerpo del profesor Ikari, y Haruka tendría una condena un poco más larga por la intoxicación amorosa y también la combustión de la profesora Kuramoto, que fue indirecto. Es curioso, Murata investigaba a un brujo que hacía daño a otras personas y no se dio cuenta de que él era igual que ese brujo, o tal vez por eso mismo lo investigaba. Saben, es justicia poética, aquello que tanto le hacía sentir orgulloso era ese almacén con 300 años de historia, y verlo desaparecer así sin más me hace sentir feliz.
Con esto acaba esta parte 2, y recuerda que esto solo es un resumen del capítulo 3 al 6. Por aquí estarás viendo la parte 3 si apoyaste el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte. Esto es Anime Medias y nos vemos en la parte 3.